años creyó haber matado a un monstruo aquella noche, pero cuando volvieron los aullidos y aparecieron huellas en su patio trasero, Gen se dio cuenta de que lo que había caído al bosque no había muerto y lo que él lo cazó, ahora lo está cazando. El sonido aún vibraba en el aire cuando me flaquearon las rodillas. El olor a pólvora se mezclaba con la humedad Estaba en el bosque y durante unos segundos todo pareció paralizado, como si incluso el tiempo se hubiera detenido. Conteniendo la respiración, mis ojos se fijaron en la figura que yacía allí frente a mí, retorciéndose en el suelo. El lodo, mientras que la linterna parpadeante en mi mano apenas podía atravesar la oscuridad. Lo que había visto no podía existir, pero estaba allí, respirando, sangrando, cambiando. Red, mi perro, había desaparecido en el bosque. Minutos antes, impulsado por un instinto quizá más antiguo que el miedo, y ahora estaba solo. Me encontré frente a un cuerpo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo natural. Me acerqué lentamente. Remington se aferraba con fuerza a sus brazos, y con cada paso, el susurro de las hojas mojadas. Me pareció demasiado fuerte, como si el bosque pudiera oír mi vacilación. Mi cuerpo temblaba, y no fue una convulsión normal. Era como si la piel estuviera luchando contra sí misma. El desagüe que había visto retrocedía en olas, como si fuera absorbido por el interior. Su propio cuerpo, revelando carne humana, extremidades deformadas, dedos largos, con uñas rotas. La mandíbula aún conservaba rastros de lo que había visto antes, dientes largos, desalineadas, goteando un líquido espeso y oscuro que olía a cobre y carne podrida. Tragué saliva y volví a apuntar con el cañón. Sea lo que sea, no se va a ir. Levántate otra vez, murmuré. Más para mí que para nadie más. Disparé. El segundo disparo le destrozó el cráneo y por un instante todo volvió a quedar en silencio. Un silencio denso, de esos que te dejan sin aliento, de un silencio que tiene peso, color y olor. Me quedé allí arrodillado, escuchando su propio corazón latía con fuerza en su cuello, mientras el humo del disparo se disipaba lentamente. La linterna parpadeó 2 veces, y la última luz que dio iluminó el rostro de lo que ahora parecía un hombre. Era joven, quizá de unos 30 años. Tenía los ojos abiertos, sin vida, pero me seguían mirando fijamente, como si quisieran decir algo. El rostro era destrozado. Los huesos se habían abierto desde dentro, como si la criatura intentó contener su propia transformación y fracasó. Las manos, Dios mío, las manos deformados, hinchados, con pelos aún pegados a las muñecas y sangre oscura, se me escapaba de las manos. Retroceder fue automático. Sentí un nudo en el estómago y vomité junto a una raíz, expuesto. Intenté respirar, pero el aire era denso, pegajoso y tenía ese olor, de orina caliente y carne podrida. Sabía que tenía que salir de allí. Agarré el até, una cinta naranja que siempre llevaba en mi mochila, a una rama cercana. Marqué el lugar. Luego, con esfuerzo, arrastré el cuerpo hasta un claro, donde es posible que hubiera podido captar una señal de radio, pero el jeep estaba muy lejos y la batería mi comunicador había dejado de funcionar. Cargué con ese cuerpo pesado y desnudo durante casi mediodía. En un momento dado, tropezaba, me caía y resbalaba en el barro. Llegué al jeep cuando el cielo comenzaba a amanecer, pero sin sol, solo ese gris de un amanecer húmedo y frío. Arrojé el cuerpo a la parte trasera, lo cubrí con una lona y me marché. Cuando llegué a la comisaría del pueblo, a continuación, el sheriff seguía medio dormido, oliendo a café rancio y aburrimiento. Le conté lo que vi, le mostré las marcas, le pedí que viniera conmigo.
Él me miró como si escuchara a un loco, pero vino. Cuando regresamos al lugar, no había nada. Ni sangre, ni cuerpo, sin huellas, sin rastro de la policía. La cinta naranja estaba allí, pero el suelo parecía limpio, lavado, como si solo hubiera llovido en esa parte del bosque. El sheriff se rascó la cabeza, se encogió de hombros y me miró con lástima o miedo. No lo sé, quizás un coyote o un oso. A veces la mente te juega malas pasadas cuando estás solo demasiado tiempo. Quería gritar, quise zarandearlo y obligarlo a ver lo que yo veía, pero fue inútil. Me llevaron, me quitaron la licencia de casa y pusieron mi nombre en el periódico como si fuera un arma. El cazador que mató al civil por error, el rostro de la criatura, el rostro del hombre nunca apareció en los archivos policiales, sin registro, sin huellas dactilares, sin paréntesis. Era como si nunca hubiera existido. Regresé a una ciudad más pequeña y remota, intentando olvidar, pero olvidar lo que la gente no lo ve cuando el mundo muestra los dientes. Yo veo los ojos amarillos. Cada vez que cierro los ojos, y a veces muy temprano por la mañana, oigo ese mismo sonido entre los arbustos, un gemido profundo y húmedo como si alguien intentara respirar por una garganta que ya no debería funcionar. Y peor aún, a veces el sonido desde muy cerca. Si lo desea, puedo pasar al capítulo 2. El sheriff y el sendero. Limpio. Jamás olvidaré la mirada del sheriff aquella mañana. Ni siquiera había salido el sol entre la niebla y aún no se había tomado el café. La bebida humeaba en un vaso de poliestireno mientras subíamos la colina de regreso. Él iba caminando. Él iba delante, despejando el camino con el rifle colgado al hombro, y yo justo detrás. Intentaba ignorar el nudo en la garganta. El sonido de mis botas en el barro sonaba como el reloj seguía marcando el tiempo en mi cabeza. Cada paso me recordaba que me había ido. Había un cuerpo allí, pero cuando llegamos al claro no había nada. El terreno que estaba allí, la noche anterior estaba todo hecho un desastre, cubierto de sangre. Ahora se veía liso, casi impecable. Ni una mosca, ni un olor, ni una huella. Incluso la cinta naranja que llevaba atada. La rama se balanceaba con el viento helado como si se burlara de mí. «Esto es todo», dije. Señaló. El cuerpo estaba allí. El sheriff se agachó y miró al suelo con la punta de la mano. Blandió un bastón y dejó escapar un gruñido. «Parece que ha llovido», comentó. «¿Pero solo aquí?», le pregunté. No respondió. Se quedó mirando al suelo un rato, luego a mí, y vi algo en sus ojos que no era incredulidad. Era miedo, un miedo controlado, contenido, el tipo de miedo a... ¿Quién ha visto alguna vez algo que no debería haber visto? «Mira, Hank», dijo, ajustándose el sombrero. «Eres un buen hombre. Aquí todos lo saben, pero la gente de la capital querrá una explicación. Y lo último que... aceptan la historia de un animal que se convierte en humano. Yo sé lo que vi», respondí. Su voz vaciló. Tenía los dientes en la lengua y luego se transformó en un hombre. Era como si volviera a ser humano. El sheriff me miró fijamente un momento y dejó escapar un largo suspiro. «Hay algo de lo que la gente de por aquí no habla mucho. Allá cerca de la reserva, en las colinas de Amargura, los antiguos hablan del Wendigo, una criatura nacida del hambre, de culpa, por la sangre derramada en la nieve. A veces hombre, a veces bestia, pero nadie. Yo creo más en eso». «¿Y tú?», le pregunté. No respondió. Inmediatamente. Miró a su alrededor, como si los arbustos pudieran oírlo, y luego dijo en voz baja: «Creo que hay cosas que no estamos destinados a entender». Regresamos a la ciudad sin intercambiar una palabra. En el camino vi cuervos posados,
Estaban encaramados en las ramas vigilando el camino. Uno de ellos bajó y se detuvo justo en medio. Se quedó de pie en el sendero, inmóvil, mirándome fijamente. Cuando el jeep pasó sobre su sombra, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a lo largo del lomo, y por un segundo creí ver un trozo de cuero. Atrapado en la valla al lado de la carretera, espeso, oscuro, con pelos cortos y seca, como la que encontré días después. Pero en ese momento pensé que era solo un trozo de piel de casa vieja. En la comisaría me hicieron firmar un informe diciendo que había disparado a un animal desconocido en condiciones de baja visibilidad. No mencionaron ni el cuerpo, ni el nombre del hombre que no existía. Protesté, por supuesto, pero el sheriff simplemente dijo: «Déjelo en paz, Hank. A veces es mejor perder la licencia que la cabeza». Eso se quedó. Llevaba meses atormentándome con esa idea. Sabía lo que había visto. Tenía olor, forma, peso. No era una alucinación, pero nadie lo creí. Vendieron mi historia como la tragedia de un cazador exhausto. Y durante un tiempo, intenté aceptarlo. Me mudé a un pueblo más pequeño, monté un taller de reparación de armas y empecé. Vivo solo, lejos del bosque. Pero el bosque nunca me dejó en paz. Comenzó con ruidos, aullidos lejanos, siempre a la misma hora de la noche. Luego huellas alrededor de la casa, hundidas en el barro, como si alguien hubiera caminado descalzo, de vuelta de la tierra. Y entonces llegaron los sueños. Sueños de nieve y dientes, de ojos amarillos y un gemido profundo y húmedo que pronunciaba mi nombre. A veces me despertaba sudando con el eco del disparo aún resonando en mi oído. A veces juraba oír a Red ladrar afuera, aún sabiendo que nunca volvería a verlo. Lo encontré. Un día, al abrir la puerta trasera, vi algo en el suelo que me hizo congelada. Una huella de mano, humana, pero con marcas de garras, como si la piel hubiera sido. Estaba desgarrado en las yemas de los dedos y había sangre, algo más fresca, la misma el olor metálico de aquella noche. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había matado, o creí que lo había matado, que había vuelto. Las primeras noches pensé que solo era paranoia, dormía mal, me dolía la cabeza, lleno de recuerdos que volvían con fuerza, pero entonces las huellas comenzaron a cambiar de ese lugar. Siempre aparecían después de medianoche alrededor de la casa, como si quienquiera que fuese estuviera allí para atormentarme, dando vueltas con calma, un paso aquí, otro allá, siempre dando vueltas, sin dejar rastro, solo entrada, solo salida. Y lo más extraño es que las marcas no seguían la lógica animal, ni siquiera eran humanos, eran híbridos. La base era ancha como la de un lobo, pero los dedos eran largos. Los fondos estaban demasiado separados. A veces iban acompañados de marcas paralelas. En los árboles, altos rasguños muy por encima de mi cabeza, como si la criatura medía más de 2 metros de largo. Al principio intenté limpiar las huellas, cubrirlas con tierra, intenté ignorarlos, pero volvían, y siempre con un olor húmedo y amargo que me hacía mocos y me revolvía el estómago. Un día, justo antes del amanecer, encontré un cadáver colgaba de una rama de sauce. Era un ciervo abierto por la mitad. Los órganos estaban esparcidos por el suelo, como si alguien buscara algo en su interior. No había sido un lobo ni un jaguar. Era demasiado limpio, demasiado preciso, casi ritualístico. Eso me hizo aislarme. Puertas, ventanas clavadas, esparcir sal gruesa en las entradas, cosas que aprendí. Lo oí decir a mi abuela, que el mal no pasa por aquello que no comprende. Dormía con el rifle al lado de la cama, incluso sin licencia, y cada vez que cerraba los ojos oía aquel gruñido. Un sonido húmedo provenía de los arbustos.
Era como si estuviera dentro de mi cabeza, un llamado apagado, rasposo, entrecortado, con la respiración. Y a veces, lo juro, oí mi nombre, casi susurrado. Me ahogaba. Hank. El sonido venía de afuera. Una noche decidí no dormir. Esperé. Café amargo, rifle en mano, luces apagadas. El amanecer se hizo eterno, frío y húmedo, hasta que lo oí, pasos lentos en el porche. Luego, el sonido de garras arañando la madera. Salí con la linterna encendida y el cañón del arma ya apuntando, pero no había nada allí, solo las garras arañando la madera. Un sendero en el barro conducía al bosque detrás de la casa. Decidí seguirlo. Contraimpulsada por el instinto, en contra de todo sentido común, seguí adelante. Con cada paso, el aire parecía más denso, más frío. El olor estaba ahí, hierro, orina, carne en conserva, ese tipo de olor, un hedor que se impregna en el alma. El sendero conduce a un punto donde los pinos eran más altos y el suelo estaba cubierto de musgo. Era tan denso que amortiguaba los sonidos. Parecía como si el mundo entero hubiera quedado atrapado dentro. Aliento. Y fue allí, en el corazón del bosque, donde lo vi. No, todavía no a la criatura, pero algo peor. Un claro donde los troncos de los árboles estaban marcados con símbolos antiguos, grabados con algo que parecía carbón y sangre. En el centro, una hoguera apagada rodeada de cadáveres secos y pequeños animales como ofrendas. Pero lo que me heló la sangre fue lo que había en el baúl principal. Colgando de espinas, como crucificado en un gesto grotesco, era lo que quedaba. De un perro, el rojo, o lo que alguna vez fue. El hermoso rojo seguía ahí, pero la carne estaba abierta y faltaba el corazón. Sentí que me fallaban las piernas. Me quedé sin aliento. La maleza se movió hacia mi derecha y por un segundo vi 2 puntos amarillos entre las sombras. Me miraba fijamente. No huí, no podía. Me quedé allí, mirando al vacío hasta que mis ojos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Regresé a casa sin saber cómo. Estuve inconsciente durante horas y cuando me desperté con la mano derecha cortada, un profundo rasguño hecho por garras que no recordaba haber sufrido. Pero lo más extraño fue lo que vi en el espejo. Bajo la piel de mi hombro, algo pulsaba. Una mancha oscura que se ramificaba como raíces de árbol. Desde entonces, los sueños empeoraron. En todos ellos, la misma escena. Yo corriendo desnudo por el bosque, mi cuerpo cubierto de pelo y con un hambre insaciable ardiendo en mi interior. La herida en mi hombro no sanaba. Los primeros días me picaba como si tuviera algo vivo dentro, debajo de la piel, con movimientos circulares lentos. Apliqué pomada de alcohol hasta intenté cauterizarla con la llama de la estufa. Nada. La marca parecía crecer, oscureciéndose, formando patrones que parecían raíces, venas o garras. Fue entonces cuando recordé lo que había dicho el sheriff. Había hablado de la gente de la reserva allá en las montañas amargas. Dijeron que había un anciano que sabía leer las señales, un sanador descendiente de los Nis, Persei, que entendía el lenguaje del bosque. Tomé el jeep y conduje durante casi 4 horas, subiendo por caminos de tierra firme hasta llegar a un pequeño pueblo, algo olvidado, donde las casas estaban construida con troncos de árboles. El humo de la leña quemada llenaba el aire. Todos allí parecían mirarme, como si ya supieran por qué había venido. Pregunté por el anciano del valle y una anciana con el rostro lleno de arrugado y con ojos negros como el carbón, simplemente señaló hacia el norte. «Te encontrará antes de...» «Lo encontrarás», murmuró. Continué por el camino hasta que éste terminó en un arroyo helado. Desde allí seguí a pie. El bosque parecía distinto, más denso, más vivo.
Con cada paso, el viento susurraba algo, como si los árboles hablaran entre sí, y el sonido del agua parecía contener voces. Cuando lo vi, él estaba sentado sobre una roca de espaldas a ella, con una capa de piel oscura cubriendo sus hombros, y una pipa encendida en la mano. «Trajiste contigo el aroma de la bestia», dijo sin «Date la vuelta». La voz era ronca, vieja, pero firme. Me quedé paralizado. «¿Me conoces?», soltó una risita suave. «No necesito conocerte para sentir tu rastro. El bosque te ha marcado y solo marca a quienes lo cruzan. El límite». Me acerqué, sintiendo el peso de las palabras. «Allí maté algo. Montaña». Pensé que era un animal, pero luego se convirtió en un hombre, interrumpió. «Sí, así que no mataste a nadie, Henk. Solo liberaste lo que estaba prisionero. Su nombre en mi boca estaba amargo. ¿Atrapado? ¿Atrapado en qué?». El anciano dio una calada a su pipa y soltó una densa nube de humo que se elevó como si tuviera vida propia. «El Bitterroot encierra una antigua maldición. Antes de la llegada de los hombres blancos, había un cazador que quebró su juramento al espíritu del bosque. Cazó por codicia, mató, más de lo necesario, y cuando los lobos desaparecieron, el espíritu castigó. El cazador y los lobos se convirtieron en uno solo. Desde entonces, su sangre ha vagado por estas montañas, pasando de un cuerpo a otro, siempre que se cruza el límite, siempre que el hombre mata al lobo y el lobo derrama la sangre del hombre. Dice que me la transmitió. Se giró y sus ojos eran opacas, casi blancas. Sentiste la marca y la marca no miente. ¿Qué? Lo que viviste esa noche aún vive dentro de ti». Sentí un escalofrío. «¿Qué hago ahora?». El anciano se quitó un collar de huesos del cuello y lo colocó sobre la piedra que nos separaba. Dos caminos. El camino del olvido que conduce a la locura, o el camino de la sangre que conduce a la locura, a la verdad. Para romper la maldición necesitas entender qué quiere y que ella quiere algo a cambio. ¿Algo a cambio de qué? Él no respondió, solo miró el bosque y murmuró algo en una lengua que no conocía. El viento cambió de dirección. Un sonido lejano resonó entre los árboles, un aullido largo y sordo que me heló la sangre. «Vete a casa, Henk. La luna crecerá y cuando te mire, lo que lleva dentro querrá salir». Me fui. Allí estaba yo, con la cabeza palpitándome y la marca ardiendo bajo la camisa. Por el retrovisor del jeep juraría que vi desaparecer al anciano, entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. De noche, ya en casa, me desperté con el sonido del reloj parado. La marca ardía vivo y el aullido estaba más cerca, mucho más cerca. En el espejo en el baño, bajo la tenue luz amarillenta, observé cómo crecía la marca. Comenzó. Parecía una mancha oscura en su hombro, pero ahora descendía por su pecho como raíces, quemaduras en la piel, extendiéndose en profundas ramificaciones, palpitando bajo la carne. Alrededor de ella comenzaron a aparecer finos vellos, no como el pelo común, sino como cerdas cortas y rígidas que brotan desde adentro hacia afuera. Pasé la mano por encima, intentó arrancarlos por la fuerza, pero seguían volviendo. Peor aún, parecían incluso más fuertes. Todas las noches apenas dormía. Cuando lograba cerrar los ojos, los sueños llegaron violentamente, corriendo entre los arbustos, con gritos ahogados y una sensación de hambre que no era mía. En mis sueños corría desnudo bajo la luna y veía todo era tan nítido como nunca antes. Podía oler la sangre a kilómetros de distancia, oír latir los corazones, dentro de los animales, pero lo peor de todo era la conciencia. En todos estos pesadillas sabía que no estaba soñando. Una madrugada me desperté con... Su pecho se agitaba, estaba cubierto de sudor, y sus uñas eran más largas y gruesas, oscuro como garras.
Corrí hacia el espejo y vi los ojos, que no eran los míos. La pupila era fina, felina, rodeada por una sombra, una luz dorada que vibraba. Parpadeé con fuerza, me froté la cara y, en un instante, volvieron a la normalidad. Pero no fue una alucinación. Algo estaba cambiando en su interior, y no era solo cuerpo. El hambre venía en oleadas. Empezó con carne cruda, luego sangre. Una noche me topé con un zorro que cruzaba la carretera y sin pensarlo me arrodillé a su lado. Del cuerpo aún caliente. Cuando me di cuenta mi cara estaba sucia y sabía a el hierro aún me dejaba marcas en la lengua. Me enjuagué la boca con agua, me cepillé los dientes hasta que sangraron, pero me gustó el sabor. Volví. Buscaron al anciano de la reserva, pero ya nadie lo veía. La cabaña donde solía estar ahora era solo bosque, como si nunca hubiera existido. Me dijeron que el anciano solo se aparece a quienes llevan la marca y que una vez marcado, el destino avanza, con o sin elección. Fue entonces cuando surgió ese recuerdo. Esa noche regresó con fuerza, no por el disparo, no por el cuerpo, sino por el momento. Antes, cuando la criatura me miró fijamente con esos ojos amarillos. En ese momento pensé, era ira, hambre, pero ahora, al repasar ese momento del sueño, me doy cuenta de que era lástima. Me vio, me eligió. Empecé a comprender lo que el anciano quería decir con hermano. No era una metáfora, era sangre, un vínculo, una maldición. Esa semana, un agricultor local desapareció. Encontraron a su caballo con el vientre abierto, las entrañas desgarradas, huellas dispersas y confusas por todas partes, humanas y animales mezcladas. El sheriff me buscó con la mirada. Dijo que sabía que estaba viendo cosas otra vez, pero había miedo en sus ojos y antes de irse, se le escapó. Cuenta la leyenda que cuando el bosque llama a dos hermanos, uno regresa. Uno caminaba, el otro aullaba. La noche siguiente desperté desnudo en el patio trasero, cubierto de tierra. De pie, con sangre seca en los labios. No recordaba haberse ido, no recordaba nada, pero en el bolsillo de la chaqueta tirada en el porche había un diente grande y curvo, pesadas como las de un lobo, y en el suelo, junto a la valla, había dos huellas, una humana. No había otra manera. Se acabó fingir, se acabó huir. La verdad estaba dentro. Yo, hirviendo bajo la piel, moldeando los huesos, susurrando en la parte más profunda de mi pensamiento. El anciano de la reserva había dicho, para romper, el maldita sea. Necesito entender qué quiere porque ahora lo sé. Ella quería, regresé, quería bosque, sangre, verdad. Preparé una mochila con lo esencial. Cuchillo, linterna, cantimplora, sal gruesa, una cadena de plata que es mía. La abuela solía decir que había que alejarse de quienes tenían piel prestada. También me llevé el collar viejo, de los huesos que el curandero me dio como último amuleto. Cerré la casa con llave y me fui. Una nota pegada a la puerta. Si no regreso, no me busquen. Ya no soy el mismo. Conduje hasta las faldas del monte Bitterroot. El jeep estaba en el mismo camino de tierra donde años atrás me había topado con lo imposible. Cuando salí en el coche, el viento me recibió con un aroma que no había olido desde aquella noche. Tierra húmeda, carne fría y algo dulce, como sangre fresca mezclada con resina. Respiré hondo. La maleza parecía demasiado silenciosa, como si las ramas y las hojas guardaran silencio. Ellos también me estaban esperando. Caminé en silencio durante horas, guiado por huellas que no deberían estar allí. Lo extraño es que esta vez pude leerlas con claridad. Sabía la dirección, la tiempo, intención. Las huellas eran antiguas, pero aún vivas, como si el suelo guardaba recuerdos.
Al llegar al antiguo claro del primer ataque, vi que había cambiado. Los árboles estaban marcados con símbolos que ahora parecían más profundos, grabados en la cáscara con una sustancia negra. En el centro, donde antes había un cuerpo, ahora había un círculo de piedras y en medio de él un montón de huesos secos, ceros, zorros humanos. Pero lo que me paralizó fue lo que estaba grabado en la piedra más grande, el nombre Hank, grabado profundamente, como hecho con garras. Retrocedí 2 pasos. El corazón me latía con fuerza y fue entonces cuando oí un gruñido bajo, ronco, como un ronquido de garganta abierta de par en par. Miré a mi alrededor, arma en mano, y vi los ojos amarillos y enfermos. Pero esta vez estaban más cerca. La sombra emergió de los arbustos como un borrón, cosido con carne y pelo, elevándose lentamente hasta alcanzar casi 3 metros. No, fue como la primera vez. Ahora la forma era más definida, el rostro más humano. Sus ojos parecían tristes. Apunté con el arma, pero dudé. La criatura no atacó. Se quedó allí mirándome fijamente, con sus anchos hombros agitándose lentamente. Entonces, con una voz que parecía venir de lo más profundo del hueso, dijo: «Hermano, mi cuerpo se paralizó. Esa cosa habló, y eso captó mi atención, y por un segundo vi algo en el rostro de la criatura. No era el hambre, era un reconocimiento, como si estuviéramos unidos por un dolor común, una herida antigua. Dio un paso al frente. Disparé. El disparo alcanzó a la criatura en el hombro, provocando que se tambaleara y soltara un rugido que resonó por toda la zona, todo el valle. Pero él no se cayó, no huyó. Simplemente me miró y con un movimiento lento me llevó consigo. La mano extendida hasta la herida, mostrando la sangre oscura y espesa, igual que lo llevo en la sangre. Caí de rodillas. Empecé a comprender. No vine aquí a cazar. Me invocaron. Aquella cosa no era mi enemiga. Era mi reflejo, mi continuación. El bosque empezó a girar. Me palpitaba la cabeza y volvía a sentir hambre en el pecho. No hambre de comida, un hambre de forma, de piel, de verdad. Y entonces, en el silencio más profundo En el bosque, escuchó la salida de la luna. La luna salió lentamente, redonda y pálida, iluminando un valle, con una luz fría, casi líquida. El viento de montaña descendía trayendo consigo el olor a resina y sangre seca, y cada respiración se sentía como si me quemara los pulmones. La criatura seguía allí de pie, inmóvil, mirándome con esos ojos enfermizos, mitad humanos, mitad salvajes. La herida en su hombro palpitaba, pero la sangre no fluía. Se movía, goteando. Sentía como si mi cuerpo lo absorbiera. También podía sentir el calor que emanaba de mi hombro, justo ahí, en lugar de su herida. La marca ardía con intensidad, y de repente comprendí que ambos estábamos conectados. Cuando ella sangraba, yo ardía. La criatura dio un paso hacia... «¡Al frente, hermano!», susurró de nuevo. Y esta vez el sonido salió más claro, más humano, aún más triste. «No luches, regresa». Esas palabras me entraron como el cuchillo y luego el cuerpo. Comenzaron a cambiar. Primero el sonido de los huesos, un crujido, sordo, luego otro y otro más, como si todo el esqueleto se estuviera desmoronando y volviendo a armar. Caí de rodillas, el rifle se me resbaló de la mano, sentí cómo se me doblaba la columna, cómo se me calentaba la piel, cómo se me aceleraba el corazón. Un zumbido retumbaba en mi cabeza. Mi visión se nubló y luego se aclaró. Luego todo se vuelve borroso de nuevo, y por un momento vi 2 mundos superpuestos. El mundo el bosque real y el bosque antiguo, donde las sombras caminaban a 4 patas, arrastrando la luz de la luna por el suelo. Intenté gritar,
pero el sonido que salió de mi garganta no era humano. Era profundo, ronco, babeando y lleno de dolor. Su cuerpo extendido, su pecho abierto, sus uñas se abren de golpe como conchas, dejando al descubierto garras de hueso oscuro. Mi rostro se estiró, la mandíbula se movió con un chasquido seco, los dientes desgarraron encías. Olí mi propia sangre mezclada con el olor de la tierra. La criatura se acercó a mí, sin prisa. Me tocó la cabeza con su mano deforme y cálida, y pesado. Sentí lo que ella sentía: hambre, soledad, miedo, pero también amor. No se trataba de un amor humano mezquino, sino de un amor primigenio nacido de la pertenencia. Fue, como si el lobo me hubiera reconocido y al hacerlo me hubiera liberado de la duda. El dolor empezó a disminuir. El miedo se desvaneció. Vi mi reflejo en sus ojos y fue lo mismo. La misma mirada que vi aquella noche antes de disparar. La misma que supliqué que me comprendieran. El viento soplaba con fuerza y cuando el aullido escapó de mi garganta, el bosque respondió. Ya no había ninguna distinción entre el sonido de mi grito y el suyo. Era uno solo, un único sonido. El eco de la sangre heredándose por unos instantes. El tiempo dejó de existir. Todo era olor, sonido, carne y tierra. La luna giraba lentamente y yo corrí, como nunca antes. Vi el mundo desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. El frío no dolía, pero el miedo no importaba. Solo el instinto, solo los latidos del corazón. Sus corazones ahora estaban sincronizados. Y cuando el sol amenazó con salir, la criatura se detuvo. Me miró, sus ojos dorados apagándose como brasas en el agua. Dio la espalda y desapareció en el bosque. Me quedé allí desnuda, cubierta de sangre y barro, su cuerpo aún vibraba. En su pecho, el collar de huesos del anciano palpitaba con un «la última vez», y entonces se desmoronó hasta convertirse en polvo. La marca en el hombro había desaparecido, pero el aullido seguía dentro de mí. Y cuando cerré los ojos, me di cuenta de que no era a ella a quien buscaba, sino a mí mismo. 3 días más tarde, el sheriff encontró mi jeep abandonado al lado del camino, con la puerta entreabierta y manchas de sangre. Seco en el volante. La mochila estaba intacta, la pistola en el asiento del copiloto, descargada. Se acercó al un claro, guiado por huellas, primero humanas, luego de algo más. Las marcas se hundieron profundamente en el lodo y desaparecieron entre las raíces, como si se hubieran convertido en humo. En el medio, en el claro, las piedras habían sido apartadas, el círculo de huesos había desaparecido. La única señal de que alguien allí estaba era un collar de plata que colgaba de una rama baja en el suelo, escrito con tierra oscura. Regresó. La investigación no arrojó ningún resultado, oficialmente. Me denunciaron como desaparecido, un hombre que se perdió en el bosque. Solo que el sheriff no... Él creyó esa versión. Regresó al claro 2 semanas después y encontró algo nuevo. Huellas, 2 en total, una de una bota. Una antigua, grabada en la dura arcilla, y otra más reciente, ancha, profunda, con dedos, largas y con garras en las puntas. Pero lo más extraño era su posición. Estaban juntos, no como cazador y presa, sino como compañeros, como hermanos. En un pueblo cercano a la reserva, la gente comenzó a contar historias. Decían que los aullidos podían oírse de nuevo en las noches sin luna, más suaves, más tristes. Dijeron que los cuervos se posan en la cerca antes del amanecer, como si estuvieran esperando. Que una nueva criatura vaga por los valles, pero no ataca, solo observa y a veces camina erguido. Yo mismo ya no sé dónde empieza el hombre y dónde termina la bestia. Solo sé que cuando sale la luna, el cuerpo anhela la naturaleza, la carne vibra y el recuerdo de la sangre despierta,
pero ahora ya no hay miedo, porque lo que me perseguía no era un monstruo, era parte de mí, parte de un linaje olvidado, maldito, sí, pero también antiguo, más antiguo que cualquier sendero o ferrocarril. Hoy vivo entre dos mundos, ya no pertenezco a ninguno, pero los escucho. 2. Sé que algún día alguien seguirá mis pasos. Alguien recorrerá el sendero armado con dudas y promesas y para encontrar el mismo destino. Y cuando eso suceda, estaré allí en la oscuridad, esperando. Hermano, si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides darle a me gusta. Suscríbete al canal y comenta a continuación. ¿Crees que un hombre puede convertirse en bestia o que la bestia ya lo es? ¿Vive dentro de él?